BeSafe certifica las buenas prácticas de las empresas para proteger a sus trabajadores en tiempos de pandemia. También hay que tener en cuenta que hay que monitorizar a aquellas personas que vienen a la empresa, porque no solo vienen los trabajadores, sino que también vienen proveedores o subcontratas, otras empresas. Ese es otro capítulo, que es la monitorización. Y el tercer capítulo, que es uno importantísimo también, es que tienes establecido un protocolo por si hay un caso positivo. Para nosotros era muy importante no solo la seguridad dentro de la empresa, que era algo que ya cumplíamos, sino transmitir esa seguridad hacia el exterior. El hecho de que cualquier persona y cualquier trabajador pueda venir a Naturpellets sabiendo que aquí va a estar seguro. Es una iniciativa de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León para ayudar a las compañías de la comunidad a garantizar seguridad, transmitir confianza y mejorar así su reputación. Todo negocio que quiera funcionar bien pues tiene que desarrollarse y tiene que generar una confianza y una relación continua y de seguridad, tanto con tus clientes como con tus proveedores. Comunicar continuamente y de informar a los equipos y también, sobre todo, de escucharles, porque cada persona tenía una necesidad y una situación particular en su propia casa y con su propia familia. La crisis económica derivada de la sanitaria requiere respuestas rápidas y eficaces que pasan por acelerar los cambios que muchas empresas tenían previstos a largo plazo. Hemos diseñado una nueva gama de productos, entre los que se encuentra la cabina de limpieza LARClean que tenemos aquí atrás y que sirve para nebulizar sobre los equipos de trabajo y sobre los equipos de protección individual un producto que lo que hace es higienizar toda la ropa de trabajo y desactivar la posible influencia del COVID. Ha impulsado quizás una cultura nueva con el teletrabajo, que ya teníamos implantado, pero que quizás se utilizaba menos porque estaba menos implantado en la cultura de la empresa, la digitalización, en la que teníamos el foco puesto de forma importante, pero sin duda ahora, además, con el teletrabajo necesitamos más recursos digitales y, por supuesto, la internacionalización, ¿no? Las empresas de la región están respondiendo a esta nueva situación con toda su capacidad de adaptación. Comienza Hecho en Castilla y León. Las fábricas fueron los primeros lugares que tuvieron que adaptarse para proteger a sus trabajadores en tiempos de pandemia. Cuando las oficinas se trasladaron a los hogares y no había más actividad que la esencial, las empresas hicieron grandes esfuerzos por mantener la seguridad en sus zonas de producción industrial. Se adoptaron las medidas que indicaba el sentido común primero y se organizó todo un protocolo de actuación avalado por profesionales después. Liderando estas iniciativas estuvo la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León, creando un sello que ha permitido a las empresas dar cuenta de sus buenas prácticas y generar confianza en su entorno. Y lo que certifica es que la empresa ha implementado unas medidas de seguridad para la prevención y el control del COVID y en materia sobre todo de higiene, limpieza y distanciamiento social. También hay que tener en cuenta que hay que monitorizar a aquellas personas que vienen a la empresa, porque no solo vienen los trabajadores, sino que también vienen proveedores o subcontratas, otras empresas. Ese es otro capítulo, que es la monitorización. Y el tercer capítulo, que es uno importantísimo también, es que tienes establecido un protocolo por si hay un caso positivo, para evitar que se contagie y se expanda en la propia empresa. ¿Qué tipo de empresas pueden optar a conseguir este certificado y cómo es el procedimiento? Las empresas que pueden optar a obtener este certificado son todas y de hecho hemos intentado desde Empresa Familiar que todo tipo de empresas grandes y pequeñas puedan acceder a ello, porque creemos que es muy importante. Ese protocolo lo recibiría cualquier empresa que se pusiera en contacto con la Empresa Familiar de Castilla y León y luego ya, si quiere ser certificada, KPMG enviaría un auditor a la compañía para certificar que esas medidas, que suman hasta 50 medidas, pues son cumplidas. Para definir las medidas que garantizasen la seguridad en los espacios de trabajo y certificar su cumplimiento, la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León
recurrió a la multinacional KPMG. Es una empresa internacional que está presente en la mayor parte de los países del mundo, pero además tuvo la iniciativa en el país más rico del mundo, que es Singapur, de certificar a todas las administraciones a través de un sello que se llama CLEAN. Nosotros lo leímos en prensa y les llamamos para pedirles que desarrollaran un protocolo con esas mejores prácticas que ellos ya habían vivido en otros países. Como esta crisis ha sido asimétrica, otros países, y en el caso de Singapur, un país el más rico del mundo, que ha implementado todas las medidas necesarias, ¿no? Y nos pusimos en contacto con ellos para preguntarles dos cosas: si eran capaces de hacer esto y si era algo asequible para los socios y para la empresa de Castilla y León. Cuando aquí justo empezaba a incrementarse los casos, allí ya estaban con las medidas de este tipo de control. Allí, ¿qué es lo que han hecho? El gobierno estableció unas pautas para todos los sectores y KPMG en este caso, pues allí también un poco identificando estas buenas prácticas, sobre todo al final nosotros somos expertos en control interno, en cumplimiento, entonces bueno, tenemos este bagaje que podemos aportar. Y el gobierno desarrolla este tipo de medidas y allí KPMG está ayudando y está auditando. De hecho, yo creo que la última vez que hablé con ellos ya llevaban más de 5.000 establecimientos auditados. Y ahora mismo, a raíz de ese trabajo, lo han implementado en Bahamas para el sector turístico y en los Emiratos Árabes. Pero bien es cierto que comentando con otros socios, en Nueva Zelanda lo están evaluando, en Australia también están hablando también con las empresas, en Canadá también están muy involucrados con este tema, allí especialmente con la parte de casinos, con el ocio, y todos, digamos que todos los países confluyen hacia esta idea de dar confianza, porque al final lo que esta pandemia ha generado, aparte de todo el daño humanitario, es el daño económico, de reputación y de confianza al consumidor. O sea, tenemos que conseguir que esa gente vuelva a las tiendas, vuelva a consumir. Son varias las empresas que a día de hoy han obtenido el sello Be Safe, pero la segoviana Naturpellet, una de las grandes productoras de pellets de España, fue la primera. Nos pusimos en contacto con la empresa familiar de Castilla y León, ellos nos mandaron todos los requisitos que teníamos que cumplir y nos dimos cuenta de que todos ellos ya los cumplíamos de antemano. Entonces se lo dijimos, nos pusieron en contacto con KPMG y bueno, KPMG nos mandó un auditor que comprobó que efectivamente lo cumplíamos todo y a partir de ahí obtuvimos el sello. Para nosotros era muy importante no solo la seguridad dentro de la empresa, que era algo que ya cumplíamos, sino transmitir esa seguridad hacia el exterior. El hecho de que cualquier persona y cualquier trabajador pueda venir a Naturpellet sabiendo que aquí va a estar seguro. O sea, la responsabilidad individual frente al COVID parte también de las empresas. Entonces el sello es una manera de poder transmitir eso, ¿no? De tener una imagen de seguridad hacia el exterior. Antes de que se decretase el estado de alarma y el confinamiento de la población, la mayoría de las empresas había empezado ya a aplicar medidas básicas de higiene y distanciamiento personal. Fueron momentos muy complicados, especialmente los primeros meses, porque se juntaron dos factores. El primero fue ese incremento de consumo, que yo creo que todos al final intentamos llenar nuestras despensas, nuestras casas, y creo que nadie quería que le faltase una taza de café en su casa. Nuestra demanda en esos momentos llegó casi a duplicarse. Y luego, por otro lado, tuvimos también la situación de que, debido a la falta de información que había, a la falta de información sanitaria, al miedo, porque el miedo en ese momento era libre, los índices de absentismo también subieron. Nosotros tuvimos en ese momento que contratar nuevas personas, formar nuevos turnos para poder empezar a arrancar y poder satisfacer la demanda que teníamos en esos momentos. Fueron momentos, especialmente para todo el equipo, de estar muy cerca, de comunicar continuamente y de informar a los equipos y también, sobre todo, de escucharles, porque cada persona tenía una necesidad y una situación particular en su propia casa y con su propia familia. Creo que al final la combinación de todo eso fue lo que hizo que pudiéramos salir airosos de esa punta de demanda que tuvimos. Cada sector tuvo que adaptar su forma de trabajo para mantener la seguridad, la actividad, el empleo y el servicio a sus clientes.
nos fuimos todos a casa, excepto los compañeros de campo y bodega, que evidentemente la naturaleza sigue y hay que continuar trabajando. Y bueno, hemos estado trabajando todos, decidimos no hacer ERTE, empezamos a buscar soluciones financieras también para poder afrontarlo, y nosotros decimos siempre de dar esa seguridad y de ser coherentes con el mensaje que hemos transmitido siempre, ¿no? De cuidar a las personas. Las empresas somos personas, no somos números, y había que cuidar de todo el equipo, ¿no? Dar seguridad y dar esa calma para que tanto a nivel emocional como económico pues todos pudiéramos continuar trabajando. No hubo gran empresa ni pequeño negocio que no se viese afectado por la irrupción del coronavirus y la falta de información para gestionarlo en los primeros momentos. Lo que nos creó fue una incertidumbre absoluta. Incertidumbre sobre si íbamos a ser capaces de mantener al coronavirus fuera de nuestras instalaciones, incertidumbre sobre si íbamos a ser capaces de seguir abasteciéndonos de materia prima y de si vamos a poder seguir suministrando a los clientes. Daros cuenta que nosotros exportamos, como ya os he dicho, el 70%, y entonces había países que todavía no estaban afectados y estaban muy preocupados realmente de que el suministro se iba a poder mantener. Realmente empezamos a tomar medidas súper pronto, muy rápido, y sobre todo apelar a la responsabilidad personal de cada uno, exigiendo a los trabajadores que si tenían síntomas no vinieran a trabajar, ellos o cualquier persona de su entorno familiar. Lo cierto es que todas estas medidas nos han funcionado bien. Las medidas para controlar el virus parecían más sencillas que las necesarias para controlar el miedo de los trabajadores. En esta crisis, a diferencia de en otras, todo ha girado en torno a las personas. Entonces nosotros desde muy prontito, desde más o menos el 15 de marzo, creamos el comité de crisis. En ese comité de crisis nos sentábamos diariamente para revisar, para proponer, para ver cómo iban evolucionando las cosas y poner nuevas medidas de seguridad para, sobre todo, mantener a nuestras personas seguras y poder mantener también el ritmo productivo que nos estaba demandando en ese momento. Hemos incurrido en inversiones y en gastos extraordinarios que han sido elevados para una empresa como esta, con el objetivo de poner todas esas medidas. Para que te hagas una idea, aproximadamente un tercio ha ido destinado a los EPIs, a los equipos de protección individual que necesitábamos en cada momento. Hoy todos llevamos mascarillas y son relativamente baratas y es algo fácil, pero en ese momento fue un ejercicio de maestría por parte de nuestro aprovisionamiento y de cadena de suministro poder conseguir equipos de protección. Por otro lado, también se ha invertido mucho en la parte de infraestructuras. El tener las instalaciones preparadas para lo que ha sido este nuevo aprendizaje, este nuevo momento, nosotros no dejamos de ser una instalación de alimentación, con lo cual ya había muchas medidas iniciales que correspondían a la parte de seguridad alimentaria, pero las hemos ido completando con infraestructuras, por ejemplo, instalación de puertas automáticas, un pomo que había que tocar un montón de veces, ahora se abre de manera automática. Grifería automática también, puntos de desinfección donde cada usuario tiene a su disposición toallitas desinfectantes para poder limpiar su teclado, su ordenador en caso de que lo requiera, o sus propias manos con gel desinfectante. Y la tercera parte, también una de las más importantes, ha sido una remuneración extraordinaria a nuestros equipos. Al final había que agradecer y remunerar de alguna manera el esfuerzo que han hecho durante todos estos meses en una situación tan difícil para todos, para ellos y para sus familias. Hemos ido lanzando también campañas, nuestro Gracias por estar o Pensando en ti, que estaban enfocadas a agradecer y a valorar todo este esfuerzo del equipo y también para ayudarles en estos momentos a continuar. ¿Cuánto le ha supuesto esta inversión a la empresa? Estamos hablando de una inversión y de unos gastos que están en torno alrededor de los 380.000 euros. En cuanto a estos sitios de trabajo, zonas de trabajo donde hay más afluencia, todos estamos con los EPI y en los sitios en los que se puede estar más estático hemos puesto barreras directamente porque es más difícil mantener la distancia de seguridad. ¿Y cuántas personas están en la línea embotellando? Aquí ahora mismo en estático 3, 2 metiendo botellas y otras
3 o 4, más bien 4 de apoyo, moviendo jaulones y llevando botellas. Y todos al dormitorio. tienen que llevar mascarilla y guantes. Bueno, guantes, más que guantes, sobre todo insistimos mucho en el tema de la disolución hidroalcohólica. Vale, porque la tenéis aquí en la mesa de acceso, sí, ¿no? Para que todos puedan desinfectarse. Es este bote que tenemos aquí y también tienen el spray para limpiar el caso de equipos compartidos. O sea, digamos que para toda la parte de mascarillas, guantes, utilizáis papeleras que no son las, que no son las comunes para otro tipo de desechos, ¿no? Y tenemos un contrato con el gestor de residuos específico para tratar este tipo de residuos. Vale, y entonces las papeleras que tienen boca abierta... Estos son para residuos de otro tipo, vale, que pueden surgir en el embotellado. Pero los que son con tapas son solo, como puedes ver en el dibujito, para mascarillas, en el caso de usar clines y guantes. Solicitamos en este caso al cliente un programa de trabajo conjunto, entonces le solicitamos esa documentación preliminar que puede ser pues, estos manuales que han desarrollado, ejemplos de cartelería, mecanismos que han documentado para responder en caso de que haya un caso positivo, valga la redundancia, y nosotros revisamos previamente a la visita esa documentación para tener una idea. Dependiendo del negocio, las medidas las han podido adaptar de una forma o de otra. De hecho, yo creo que una de las cosas positivas de esta política es que no es cerrada, o sea, te permite adaptarte a tu negocio y a tu actividad. Y a partir de ahí, cuando hacemos la visita in situ, pues lo que vamos chequeando con la persona responsable es pues, cada una de estas medidas y nos la va mostrando. Y aquel que consigue superar todo el proceso de la auditoría, la empresa familiar, en función de los resultados, pues le concede este sello, digamos, no es un sello de calidad, pero es un sello de confianza, digamos, ¿no? Era importante para nosotros el que una empresa de fuera, una empresa externa, certificara que realmente las medidas que habíamos tomado eran correctas. Y encima, bueno, pues si es una empresa del talante de KPMG, avalado por la empresa familiar de Castilla y León, también la de Madrid, pues el hecho de que vinieran in situ, revisaran todas estas medidas con nosotros y decidieran que habían sido las correctas y que estaban bien implantadas, a nosotros nos da tranquilidad y seguridad. Los materiales que fabrica Lukoil se usan para construir edificios, para equipar medios de transporte de masas y ahora también para construir cabinas de desinfección. Fruto de la pandemia, del COVID-19 y en nuestro afán de intentar buscar mayor protección para nuestros trabajadores, también nuestros clientes y nuestros proveedores, hemos diseñado una nueva gama de productos entre los que se encuentra la cabina de limpieza LARClean que tenemos aquí atrás y que sirve para nebulizar sobre los equipos de trabajo y sobre los equipos de protección individual un producto que lo que hace es higienizar toda la ropa de trabajo y desactivar la posible influencia del COVID. Utilizando vuestros propios materiales y bueno, dejándoos asesorar por profesionales de aquí de Miranda también. Exactamente. La cabina está hecha con nuestros productos Larson y Larcore, la hemos diseñado y fabricado en una filial de Lukoil que está aquí en el polígono de Bayas, también en Miranda de Ebro, que se llama Alintra, y en colaboración en el desarrollo con el Servicio de Urgencias del Hospital de Miranda de Ebro. De hecho, la primera cabina que hemos fabricado está instalada allí y está integrada dentro de su protocolo de actuación para emergencias sanitarias. Funciona nebulizando, bueno, pues un producto que en mayor o menor porcentaje se puede adaptar para distintos entornos, actividades, niveles de riesgo. Exactamente. La idea es que se nebuliza desde distintos puntos para que pueda acceder a toda la ropa, toda la superficie de la ropa de trabajo. Dependiendo del volumen de producto que introduzcas en la disolución, pues servirá para situaciones de más riesgo o de menor riesgo. Evidentemente una fábrica es una situación de bajo riesgo, no es lo mismo que en un hospital, que la dosificación tiene que ser más alta pues para eliminar las posibles repercusiones que puede tener el virus. Son medidas para proteger a sus trabajadores, pero también para generar confianza en sus proveedores, en sus clientes y en un mercado que se presenta como el más incierto de los últimos años. La primera obsesión ha sido proteger a todos los equipos. Los que hemos estado trabajando como sector esencial hemos tenido que estar muy pendientes y en un determinado momento primero hemos hasta hiperinflacionado las medidas, ¿no? Por lo tanto, esa ha sido la primera obsesión y la segunda es la recuperación de la confianza tanto de los consumidores como de todos los grupos de interés, clientes, proveedores, de absolutamente todos los grupos de interés,
porque tenemos que tener en cuenta que la reputación es el principal activo de las empresas. Todas las empresas que mayor capitalizadas están en bolsa, en las que mayor valor tienen, son aquellas que los intangibles, que son básicamente la reputación y la confianza, están muy arraigadas. Yo creo que además la marca España, creo que tenemos un gran control en lo que es la marca España, en alimentación, en todo el sector agroalimentario y demás, y tenemos que ser capaces de transmitirlo al exterior también y de ponerlo en valor ahora más que nunca. Y por supuesto, el sello BeSafe, lo que tratábamos era de conseguir un destino seguro, primero un lugar seguro, un espacio seguro para nuestra gente, para nuestros compañeros, para todos nosotros, y por supuesto para que la gente que venga a disfrutar con nosotros, tanto en enoturismo como en el restaurante Amphibian y demás, tengan un entorno seguro donde poder disfrutar y donde se olviden un poco de alguna manera de todo esto, siempre desde la máxima responsabilidad, desde el máximo respeto y cuidando todos los protocolos que debemos cuidar. Los sofás se han retirado y las mesas que estaban en fila se han separado para tener la distancia. Luego, en cuanto a los equipos comunes, tenemos para limpiarlos con el spray y el papel o bayeta, preferible papel, y el gel, incluso guantes si alguien se siente más cómodo con los guantes. Existen sellos de calidad, sellos de autenticidad y en este caso, la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León ha creado un sello de confianza, de garantía de buenas prácticas frente al virus. Trasladar ese compromiso con la salud de las personas en todos los ámbitos, tanto empleados como clientes y proveedores. Pues hasta antes de la pandemia, toda la parte de gestión de personas estaba muy focalizada en la parte de los empleados, pero lo que estamos viendo ahora mismo es que tiene un impacto transversal y que todo negocio que quiera funcionar bien pues tiene que desarrollarse y tiene que generar una confianza y una relación continua y de seguridad, tanto con tus clientes como con tus proveedores. Porque tampoco fue fácil en los peores momentos de la crisis sanitaria mantener el aprovisionamiento de materias primas y el servicio logístico para abastecer con normalidad a los clientes. No fue fácil, pero también fuimos previsores. Fuimos previsores e intentamos tener materia prima en abundancia aquí por si acaso, ¿no? Y luego el tema de transportes también ha sido complicado porque bueno, pues los transportistas muchos se quedaban en su casa, ¿no? Entonces bueno, hemos tenido que buscar, lidiar, económicamente pues ha sido también más complicado, hemos tenido que pagar más para que se pudieran hacer esos transportes, pero al final hemos cumplido con nuestros compromisos, que era lo importante. O sea que emocionalmente también han sido meses muy intensos, ¿no? Han sido muy intensos, han sido en todos los sentidos, sobre todo porque aquí estamos hablando de una crisis que la que está muy involucrada el miedo de las personas, entonces eso es muy difícil de gestionar, es muy difícil de gestionar a todos los niveles. Las empresas familiares están unidas frente a la crisis, convencidas de que tienen que demostrar más que nunca su fortaleza y preparadas para afrontar los retos que imponga el nuevo escenario económico. Queremos recuperar cuanto antes el empleo que hemos creado anteriormente y fortalecernos en las capacidades que tenemos y crear las nuevas que tenemos que abordar para adaptarnos al escenario. Y todo esto nos lleva pues, a impulsar aún más en lo que ya estábamos trabajando. Yo creo que no es nada nuevo, pero sí ha impulsado quizás una cultura nueva con el teletrabajo, que ya teníamos implantado, pero que quizás se utilizaba menos porque estaba menos implantado en la cultura de la empresa, la digitalización en la que teníamos el foco puesto de forma importante, pero sin duda ahora, además, con el teletrabajo necesitamos más recursos digitales. El Gobierno vasco la semana pasada sacó una nueva legislación en la que toda la vivienda que se construya a partir de ahora va a tener obligatoriamente que tener balcones. O sea, ha cambiado el concepto ya de diseño. ¿Y para qué pensar en, por ejemplo, las supertorres estas como las que hay en las 5 torres de Madrid, que están diseñadas sin ventilación, sin ventanas? Ahora eso, a partir de ahora, no va a ser posible porque se ha visto que para todos los temas de la pandemia el hecho de la ventilación es fundamental. Las empresas familiares de Castilla y León se enfrentan a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus con el convencimiento de poder superarla con flexibilidad, capacidad de cambio e innovación.
El 70% de nuestros socios de Empresa Familiar de Castilla y León ha presentado ERTEs en su momento. Ahora mismo la estimación que tenemos es que más del 50% están o afectados o muy afectados por la crisis. El resto también, porque vamos a tener que adaptarnos a un nuevo escenario y transformarnos hacia ese nuevo escenario, ¿no? Que es donde estamos enfocados ahora. ¿El carácter de empresa familiar aporta para enfrentar esta situación alguna ventaja o desventaja? Sí, el carácter de empresa familiar aporta una gran ventaja porque nosotros, como estamos diciendo ahora, damos la cara y luego tenemos 3 valores que son muy importantes en una crisis como esta, que son el esfuerzo, el arraigo y el compromiso. El arraigo porque queremos recuperar cuanto antes el empleo que hemos creado anteriormente y fortalecernos en las capacidades que tenemos y crear las nuevas que tenemos que abordar para adaptarnos al escenario. Por otra parte, el compromiso que se ha demostrado primero por los equipos ha sido absolutamente bilateral. Los equipos han estado ahí, las empresas familiares nos caracterizamos a veces por ser una familia, ¿no? También no es familia empresaria, empresa familiar, bueno, pues la connotación de familiar también se traslada muchas veces a los equipos que están más allá de lo que esperas y te dan mucho. Y el tercer factor es el del esfuerzo, que indudablemente pues, ha sido una época intensísima, pero hemos dado la cara, como estamos diciendo ahora, y hemos estado para todo lo que se nos ha necesitado y para estar mirando constantemente cómo salir cuanto antes de esta crisis, que es nuestro principal objetivo. Una de las primeras medidas de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León fue certificar la seguridad de sus centros de producción con el sello BeSafe, avalado por una auditora de ámbito internacional. Las empresas que ya habían adoptado las medidas básicas de higiene y distanciamiento personal no han tenido ninguna dificultad para certificarse. Por supuesto, la distancia de seguridad, la fábrica es muy grande y es fácil de cumplir. Tenemos geles hidroalcohólicos en cada acceso, tenemos lejía diluida para que se pueda desinfectar todo. Cada uno de nuestros trabajadores tiene un teclado y un ratón propio para que no tengan que compartirlo y que no sea un foco de contagio. El cajón de lejía diluida para poder desinfectar todas las suelas de los zapatos, la gente que viene fuera, que viene de otras empresas, de otros sitios y podría traerlos, pues que se pueda limpiar y se pueda desinfectar. ¿Cuántas personas trabajan aquí y cuántas personas pueden venir de fuera diariamente a hacer otras labores? Pues ahora mismo somos 18 empleados indefinidos y personas que puedan venir de fuera diariamente, la verdad es que ahora son muy poquitas, no solo porque estamos en temporada baja, sino porque se han cortado todas las visitas, tanto de proveedores como de clientes. Pero bueno, en un día normal que vengan externas, pues a lo mejor 10, 15 personas de camiones que vienen a cargar, etcétera. KPMG, encargada de auditar a las empresas que quieren certificarse con el sello BeSafe, ya se había enfrentado al virus en algunos de los primeros países que lo sufrieron. Al ser una firma multinacional, estamos en contacto pues, con todas las buenas prácticas que se han llevado a cabo en países que ya o han superado la pandemia o por lo menos la han gestionado de una forma más ágil, ¿no? Y a partir de ahí lo que hemos hecho es intentar identificar estas buenas prácticas o este tipo de actuaciones que podrían llegar a trasladarse a España, ¿no? A las actividades de las empresas españolas. Y en este caso, bueno, la empresa familiar, nosotros lo que hemos hecho es poner a su disposición nuestro conocimiento de esas buenas prácticas. Y ahora de cara a la vendimia, ¿cómo planteáis mantener la separación de la gente que contratéis adicional, tema de mascarillas, protección, higiene? Pues como tenemos muchas hectáreas, pues nos repartiremos por las hectáreas y además aprovecharemos la separación de líneas para que puedan estar cada uno en un líneo o uno sí, uno no. Entonces en el campo es bastante sencillo porque además al estar al aire libre pues contamos con esa ventaja, además de utilizar los EPIs de seguridad. Y luego todo el material que comparten para la desinfección. Pues como siempre, igual que hemos visto en bodega, pues con el spray desinfectante y papel. Y ellos van a tener ya sus indicaciones de cómo tienen que desinfectar cuando vayan a compartir entre... De hecho en vendimia siempre esos equipos se desinfectan bien por temas también sanitarios de la propia producción, o sea que ya era
algo que hacíamos, pues ahora poner más hincapié. ¿Y las mascarillas las proporcionáis vosotros a vuestros Sí, empleados? Por supuesto, y sobre todo por el tema de asegurarnos de que las mascarillas que lleven sean Válidas. suficientes. Eso es. Lo que estamos viendo sobre todo es la gestión de la distancia. O sea, la parte de la mascarilla es muy sencilla, o los geles, pero la distancia muchas veces en determinadas actividades es difícil de mantener. Entonces, en lugares donde se suele acumular gente, como son las cantinas o las cocinas o los vestuarios, es donde puede haber un mayor riesgo, sobre todo porque muchas veces el día a día, pues al final la gente está más cansada y cuando llega ya a cambiarse el uniforme para irse a su casa, un poco deja de vigilar. Yo creo que son las áreas donde las empresas tienen que poner un poco más de cuidado. Pero lo cierto es que el compromiso de las empresas de la región y la responsabilidad de sus trabajadores han hecho posible que los rebrotes hayan sido escasos en los centros de trabajo de Castilla y León. Somos un equipazo de más de 350 personas y cuando digo equipazo lo digo en mayúsculas porque es una de las cosas que más grande tiene esta compañía. Estamos a ritmos normales de fabricación actualmente, pero sí que tenemos muy presente que estamos en una situación con una incertidumbre altísima, que no sabemos cómo va a evolucionar la demanda en los próximos meses. Esta crisis económica que estamos empezando a vivir de una manera muy fuerte, no sabemos cómo va a afectar al consumo y por lo tanto lo que sí que estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando es en la flexibilidad y adaptarnos a las circunstancias que vayan a venir en los próximos meses. ¿Qué cantidad de café se fabrica en estas instalaciones y a qué mercados se vende? Pues fabricamos más de 13 millones de tazas diarias. Seguimos vendiendo a clientes desde hace más de 21 años, a los que hemos servido correctamente durante esta etapa de crisis y de confinamiento, y estamos con los ojos muy puestos en nuestros nuevos mercados y en los mercados objetivos. Por ejemplo, Brasil, en esto que te estoy contando, en esta incertidumbre tan alta que tenemos, está sufriendo muchísimo las consecuencias de esta pandemia y nosotros tenemos que estar vigilando cómo va a ir evolucionando la venta en estos nuevos mercados y en los mercados actuales también. Actualmente, más allá de España, ¿cuáles son vuestros mercados internacionales más potentes? Pues mira, vendemos en más de 30 países y nuestros mercados internacionales más potentes es Portugal, es Francia, estamos en Brasil y el norte de Europa especialmente también. La internacionalización es precisamente uno de los horizontes en los que ha centrado sus esfuerzos el sector del vino de la región y sus cada vez más prestigiosas bodegas. Nosotros nos dedicamos especialmente al sector Horeca, al canal Horeca, con lo cual ha habido una pérdida de ventas, o más que una pérdida, yo confío en que ha sido un retroceso en las ventas, que no será pérdida porque se recuperarán, espero, en el futuro. Ha habido algo muy positivo, que ha sido volver al consumo en casa con la familia, que esperemos que esto se quede y venga para quedarse, ¿no? Más el consumo que, mira, hemos pedido como un 40% de ventas, pero por otra parte había una noticia que decía que había sido el vino más demandado durante la pandemia, tanto a nivel nacional como internacional, y esto pues nos llena de orgullo, nos hace tener más fuerza para seguir trabajando y todo esto nos lleva pues a impulsar aún más en lo que ya estábamos trabajando. Yo creo que no es nada nuevo, pero sí ha impulsado quizás una cultura nueva con el teletrabajo, que ya teníamos implantado, pero que quizás se utilizaba menos porque estaba menos implantado en la cultura de la empresa, la digitalización, en la que teníamos el foco puesto de forma importante, pero sin duda ahora, además, con el teletrabajo necesitamos más recursos digitales. Y por supuesto también en la internacionalización. Nosotros el 85% se vende en España, pero por supuesto llevamos tiempo tratando de mejorar el posicionamiento en el exterior. Y durante este tiempo que el equipo ha estado trabajando durante muchos meses también desde casa, pues nos ha permitido tener contacto con importadores nuevos, con gente interesada en nuestros vinos, poder pensar en muchas cosas que durante el día a día no podías pensar, ser más creativos. Y esto nos ha dado resultados muy positivos, que esperemos que vean la luz ahora en los próximos meses, ¿no? ¿Cuáles pueden ser países, objetivo para vosotros? Bueno, para nosotros toda la parte de Centro Europa siempre ha sido muy importante, por supuesto toda la parte de América del Sur, la parte latina, ¿no? por afinidad, pero empezamos a trabajar en mercados muy importantes. En estos meses, por ejemplo, se ha desarrollado el mercado de Alemania de una forma muy importante con un importador muy potente.
Empezamos a trabajar de una forma diferente en Estados Unidos, que siempre es un mercado muy importante para nosotros, Canadá y otros mercados, ¿no? Latinoamérica, como decíamos, a recuperarlo, a afianzarlo, porque hay mercados muy importantes y sin olvidarnos, por supuesto, de toda la parte asiática, ¿no? Japón, China, Rusia, Rusia con permiso, entre Asia y Europa, para afianzar mercados que son muy potentes y que tenemos que ir de la mano para recuperar esta situación. ¿Y puede servir el comercio electrónico para potenciar el mercado entre los más jóvenes, que siempre es como un anhelo del sector del vino? Yo creo que sin duda, ¿no? Para nosotros no solamente la venta online, con el equipo estamos trabajando en el equipo de branding y de comercialización, no solamente la venta online directa, sino toda la parte de comunicación, ¿no? De acercarnos al mundo de los jóvenes y sin duda el canal online es una vía directa, redes sociales, todo esto tenemos que cuidarlo para transmitir la experiencia, no solamente de abrir la botella de vino y de disfrutarla con toda la historia que hay detrás, sino también poder transmitirlo, ¿no? Es decir, llegar que la venta sea la consecuencia de lo que hacemos realmente. Has mencionado que hemos recuperado la costumbre de consumir vino en casa y esto es cierto y puede que la mantengamos. Bueno, esto es maravilloso, yo creo, ¿no? Porque siempre hablamos de la cultura del vino, de poder trabajar en esta cultura del vino. En los últimos años quizás había perdido un poco esa cultura y ha sido maravilloso como en estos meses difíciles el vino ha aportado su granito de arena también en las familias, ¿no? Que los padres con los hijos, a veces incluso niños pequeños que puedan acceder a esta cultura del vino, pues es maravilloso, ¿no? Seguro, no ha cubierto la falta de venta en el canal Horeca, pero sí nos trae un mensaje muy positivo, que es que forme parte de nuestra cultura, un consumo responsable, pero que sea una parte de nuestra vida también en casa y esperemos que venga para quedarse. Todos los sectores vivirán cambios en los próximos meses y las empresas se preparan para ellos con la receta que saben que les funciona. Nuestro crecimiento sostenido se ha basado en una estrategia de internacionalización, innovación y sobre todo en la potencialización de nuestra gente, que contamos con un fenomenal equipo capaz, motivado y comprometido. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? 150 personas en la fábrica de Miranda de Ebro. Concretamente, Alucoil, donde nos encontramos ahora, tiene 5 fábricas, 3 de ellas están ubicadas en Miranda de Ebro, en este mismo polígono industrial, y las otras 2 están en Carolina del Sur, Estados Unidos, y Casablanca, Marruecos. ¿Qué tipo de productos? ¿Para qué se utilizan? La actividad que desarrolla Alucoil son productos en aluminio tecnológicamente muy avanzados que se utilizan en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector de la edificación, donde nuestros paneles revisten los edificios más emblemáticos de España, de Europa y del resto del mundo. También en el sector del transporte, donde nuestros paneles de nido de abeja Larcore se usan para compartimentaciones interiores de barcos, trenes, autobuses. La verdad es que el acontecimiento del COVID ha sido lo más disruptivo con lo que yo me he tenido que enfrentar a lo largo de toda mi carrera profesional. Es verdad que si nos fijamos en los diferentes sectores que ya he comentado, en la edificación, pues los proyectos que estaban en marcha se pararon, se aplazaron, incluso algunos se han suspendido y no se volverán a realizar por falta de presupuesto. Pero pensando más allá, por ejemplo, el gobierno vasco la semana pasada sacó una nueva legislación en la que toda la vivienda que se construya a partir de ahora va a tener obligatoriamente que tener balcones. O sea, ha cambiado el concepto ya de diseño. ¿Y para qué pensar en, por ejemplo, las supertorres estas como las que hay, las 5 torres de Madrid, que están diseñadas sin ventilación, sin ventanas? Ahora eso, a partir de ahora, no va a ser posible, porque se ha visto que para todos los temas de la pandemia el hecho de la ventilación es fundamental. Pero pensando también en otros sectores, por ejemplo, el sector del transporte. El transporte, no sé, ¿cómo ha cambiado conceptualmente ahora el que la gente vaya apiñada en un metro? O sea, eso hay que reinventarlo otra vez. Hay que volver a pensar en cuáles son los habitáculos del futuro en los que se pueda permitir cierto distanciamiento entre las personas, porque si no, la persona no va a tener confianza y seguridad en volver a usar esos medios de transporte como se usaban antes. Nosotros tenemos que estar ahí en todo ese nuevo rediseño de conceptos de interior. Y esto va a ser una tendencia global. Vosotros que exportáis gran porcentaje de vuestra producción, esto va a ser así en todos los países del mundo. Sin duda, si las crisis tienden a ser globales, esta lo es clarísimamente. No va a dejar a nadie sin afectar. Todo el mundo nos vamos a tener que reinventar y volver a repensar todo lo que estábamos haciendo hasta la fecha. Y eso se hace a nivel industrial y empresarial con innovación. Desde luego. Eso es una estrategia que Alucoil ha adoptado desde sus orígenes. Nosotros no queremos hacer lo que hace todo el mundo.
Queremos ser diferentes, hacer esos productos tecnológicamente más avanzados que no te pueden copiar mañana. Cuando hablamos de productos técnicamente muy avanzados, ¿de qué tipo de prestaciones, por ejemplo, estamos hablando, Belén? Bueno, pues si estamos hablando de pintura, estamos diciendo que nuestro producto se puede conformar, plegar, embutir sin que la pintura se rompa. Dimos un salto cualitativo enorme cuando todo lo que se pintaba en piezas para exterior se hacía una vez conformado, y nosotros ideamos una pintura que se podía plegar, conformar después con el ahorro de costes industriales que eso suponía para el mecanizador. Si hablamos de paneles, nuestros paneles hemos desarrollado paneles que sean mucho más eficaces a la hora de rendimiento energético. Y si hablamos de reinventarse, nos referimos a las cabinas de desinfección que el grupo Alibérico, al que pertenece a Lukoil, ha diseñado con sus propios materiales en otro de sus centros productivos de Miranda de Ebro. Bueno, nosotros en Alintra nos dedicamos a la fabricación de pieza final para los sectores de transporte de masas, ascensores, trenes, barcos, autobuses, entre otras muchas cosas, porque aquí la verdad es que nos dedicamos a hacer muchas cosas diferentes, ya que terminamos haciendo el producto final que el cliente nos pide. No hacemos un millón de muchas cosas, sino cosas especializadas y hechas a medida para la solución de la inquietud de un cliente, ¿no? De esta manera, ahora también habéis adaptado estas instalaciones para fabricar las cabinas, que son la necesidad también de muchos clientes ahora. Claro. Con esta misma filosofía, en este momento lo que hemos hecho es recoger esa inquietud de lo que hay ahora en la calle, de nuestros clientes y de otros sectores nuevos, como el sector hospitalario, sanitario, donde hasta ahora se ha estado haciendo la desinfección de una manera, digamos, más rudimentaria, porque es verdad que nos ha pillado todo esto un poco, nos ha sobrevenido toda la situación. Entonces, con esta cabina lo que tratamos es de hacer todo el procedimiento de desinfección, por ejemplo, en un hospital o en un centro de atención sanitaria cualquiera, que el procedimiento de desinfección sea mejor, más rápido y mucho más cómodo, ¿no? ¿Cuántas estáis fabricando a día de hoy? Pues en este momento estamos haciendo 120 cabinas al mes. Estas que estás viendo. Luego también podemos tener la posibilidad de poder hacer cabinas a medida, igual que hacemos otro tipo de piezas finales a medida de cada cliente, pues aquí sería un poco lo mismo, ¿no? Que un cliente la quiere un poco más grande, un poco más pequeña, unas cantidades determinadas. Bueno, pues estudiamos igual que estudiamos todos los proyectos de otros productos, también estudiamos cada proyecto con nuestro cliente de estas cabinas. Para mantener la formación en base de información, que es pues, el cartel que tenemos, sí, que está en todos los sitios, el tema del comedor de empleados. Para y que cada uno utilice el spray para limpiar la superficie cada vez que lo utilice. Y la instrucción de temperatura también. El sello BeSafe, que certifica la seguridad de los centros de trabajo frente al riesgo de contagio del coronavirus, no es la única medida diseñada por la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León para afrontar esta nueva crisis que ha venido de la mano de la nueva normalidad. Lo vamos a hacer a través de dos bloques específicos. Uno es la recopilación de todas las iniciativas de los distintos sectores de más impacto, sin pretender hacer el trabajo que los clústeres tienen que hacer, sino todo lo contrario, trabajar conjuntamente y hacer un ejercicio sintético para poder ayudar a la Junta de Castilla y León y a los agentes sociales, para ir todos juntos a buscar esa salida y esa recuperación de empleo cuanto antes. Y por otra parte también hemos identificado 5 capítulos esenciales que vamos a abordar mensualmente de aquí hasta final de año. Esos capítulos van a servirnos para recuperarnos cuanto antes y poder mantener el empleo al máximo e incluso fortalecernos, ¿no? Acortar los periodos como idea de transformación. Y son la capacidad financiera de las empresas. Tenemos un segundo capítulo que es la digitalización, que es clave también. El tercer capítulo serían los mercados.
El cuarto, las tendencias a las que nos vamos a enfrentar, porque son absolutamente variables, ¿no? Porque hemos visto cómo se ha disparado el comercio online, pues esta es una más de tantas. Y el quinto, como no podía ser de otra forma, características que las empresas familiares debemos reforzar para poder dar continuidad a nuestras empresas. Las empresas familiares luchan contra la incertidumbre del actual escenario económico con los valores de los que han hecho gala a lo largo de los años y que, como su patrimonio, se han ido legando de generación en generación. Esfuerzo, arraigo y compromiso por Castilla y León.